¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estoy de nuevo con otro tema de interés que espero que así sea para ustedes. Antes de empezar les quiero decir que ya estoy también en plataformas digitales para que si no pueden ver el video en YouTube me pueden escuchar. Bien, el tema de este día, ¿cuál va a ser? Bueno, vamos a entender un poquito y hablar un poco sobre lo que es la neurosis, ¿sí? Y muy importante, no hay que confundir neurosis, que es un trastorno, con rasgos de personalidad neurótica, que es muy diferente. Todas las personas en nuestra personalidad tenemos rasgos de ciertos trastornos, pero una cosa es tener rasgos en la personalidad y otro es tener la enfermedad o el trastorno como tal. Entonces, a veces somos un poquito inconscientes y andamos repartiendo enfermedades y diciendo es que este es un neurótico. Hay que tener cuidado. Por eso hoy vamos a hablar sobre lo que es la neurosis, ¿sí? La neurosis, ¿qué viene siendo? Viene siendo un trastorno del carácter. Esa es la neurosis. Un trastorno del carácter que impacta la emocionalidad del neurótico ante determinadas situaciones, ante determinados eventos que muchas veces ni siquiera son significativos, pero a la persona neurótica le va a impactar, le va a generar ansiedad, le va a generar angustia y entonces la persona va a responder no tanto al evento en sí, sino va a responder a esa sensación de ansiedad, de angustia que le generó el evento. Y entonces la persona va a comportarse de una manera agresiva, de una manera violenta, grosera, desesperada, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, está afectando su parte emocional, ¿no? Y entonces podemos entender que cualquier persona, cuando algo nos afecta emocionalmente, nuestra respuesta pues no va a ser nunca la mejor, ¿no? La neurosis también tiene otra característica, es un trastorno que va a ser crónico y va a ser recurrente. Crónico, pues no tiene solución. No tiene solución. Por eso existen los grupos de neuróticos anónimos. No hay una pastilla, no hay nada. Hay paliativos, hay cosas que pueden ayudar a que la persona tenga un poquito más de control, pero erradicar como tal el trastorno no se puede erradicar y por eso la persona se tiene que hacer responsable cuando acepta que es una persona neurótica. Entonces esto va a ser recurrente porque se va a presentar pues cuando ni él mismo se lo imagina, mucho menos el entorno, ¿no? Se considera la neurosis, si lo pudiéramos emparejar, es una especie de dolor emocional. Esa viene siendo la neurosis, un dolor emocional ante situaciones que se salen del control, que ni siquiera la persona las provocó, pero que le impactan fuertemente en su emocionalidad. Y entonces esa emoción va a tener muchísimos movimientos, muchas variaciones, porque la persona va a estar siempre alerta, va a estar siempre muy susceptible de las cosas que pasen. Otra cosa muy importante de la neurosis, tenemos que tenerla muy clara, fíjense, la neurosis no tiene problema con el contacto con la realidad, al contrario de la psicosis. La persona psicótica ve y escucha cosas que están fuera de la realidad. El neurótico no. El neurótico ve la realidad tal cual. No hay una alteración de la realidad, no hay una alteración de la conciencia. El problema con el neurótico es cómo esa realidad le va a impactar. Y entonces no alcanza muchas veces cuando tiene esa reacción, es que no está alcanzando a ver lo obvio de una situación. Todos los demás están viendo lo obvio, reaccionan de acuerdo a lo obvio de la situación y el neurótico reacciona de una manera desproporcionada. La persona no es capaz de controlar entonces sus emociones. Y aquí había recuerdo que nos decía un psiquiatra cuando estaba yo en la carrera, para entender cómo reacciona un neurótico ante lo que es obvio y lo está viendo. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre un enfermo mental que está fuera de la realidad, una persona sana y un neurótico? Bueno, el enfermo mental piensa que 2 más 2 son 50. Está fuera de la realidad. La persona sana sabe que 2 más 2 son 4. Y el neurótico sabe
que 2 más 2 son 4, pero le da coraje. Ese es el neurótico, ¿sí? No tiene una distorsión de la realidad, pero hay cosas que, sin que tuvieran por qué hacerlo reaccionar de esa manera desproporcionada, lo va a hacer. ¿Cuáles son algunas causas de la neurosis? Vamos a ver que la neurosis no se presenta en la vida adulta, se va a presentar en la infancia. ¿Y dónde empieza? Pues como todo, empieza en casa, ¿no? Familias disfuncionales, familias rehechas, en donde hay salidas de supuestos padres o madres, entradas de otros, etcétera, mucha disfuncionalidad en la familia. Cuando hay fuertes carencias afectivas hacia el niño empieza a creer que no es merecedor del amor, y eso lo marca de una manera muy fuerte, y eso también puede ser una causa de una neurosis. También el sobreproteger a una persona cuando la persona no requiere ser sobreprotegida. O sea, hay personas que necesitan una sobreprotección. ¿Quiénes? Los que están incapacitados. Una persona que no ve, que no habla, que no escucha. Pues sí, son personas a las que no tienen las capacidades, son personas a las que hay que sobreproteger. ¿Por qué? Porque al tener una carencia esa persona se puede lastimar, la tenemos que sobreproteger. Pero muchas veces a las personas las sobreprotegemos sin necesidad. Y entonces eso conlleva un mensaje de eres incapaz, de tú no puedes, lo tengo que hacer yo por ti. ¿Sí? Aunque la persona reconozca que lo puede hacer. Y entonces eso puede generar también que un destape de neurosis. O cuando en lugar de sobreprotegerlo hay extremo descuido, ¿sí? Y la persona está expuesta a todos los peligros, no tiene quien la proteja, no tiene quien la cuide, no tiene quien la aconseje, y eso también, como cualquier extremo, puede ayudar a que se desarrolle una neurosis. Acontecimientos que sean muy prolongados, muy dolorosos, muy frustrantes para el niño, golpes, maltratos, abuso físico, violación. Otro que es también muy, muy intenso y que a veces los padres, no lo hacemos por querer dañar a un hijo, sin embargo terminamos dañándolo, ¿no? Cuando al niño o al adolescente, y esto ya lo hablé en el otro video, le damos el lugar del padre o de la madre, aún en vida del padre y de la madre, pero aunque no vivieran, no debemos hacer eso. Es una carga demasiado pesada para un niño, para un adolescente, hacerle sentir que él tiene la responsabilidad de una familia. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo frustramos, lo castramos, lo hacemos que tenga un miedo que no puede controlar, no tiene una experiencia de vida como para saber cómo llevar una familia, qué cosas hacer, y sin embargo, pues le estamos echando esa carga, ¿no? Eso también genera neurosis y el rechazo. El rechazo de la familia. Cuando un ser humano es rechazado en su familia, automáticamente siente que el mundo entero lo rechaza. Porque pues ya lo rechazaron, ¿qué más puede pedir? ¿Ok? Vamos a ver qué hay de diferentes tipos de neurosis. Como genera ansiedad y genera angustia, vamos a ver que hay ya tipificadas determinadas neurosis, y que un neurótico no va a tener todas las neurosis. O sea, va a tener una específica que es la que va a tener que poder atender, ¿no? Existen diferentes tipos. Entonces vamos a ver cuál es la marca como principal, el DSM-5, que es el manual de enfermedades psiquiátricas, lo marca como número 1, es la neurosis de angustia. ¿Y cuál es esta? Es episódica. Tiene que haber un episodio que genere esa angustia en el neurótico. Y suele presentarse con pesimismo, mucho pesimismo y molestias. Si la persona está muy, muy negativa, muy pesimista y siente incluso molestias físicas, que le genera angustia. ¿Cuál puede ser ese evento? Pues cualquiera, sí, que destape su reacción neurótica. Por ejemplo, un padre neurótico, ¿qué va a pasar? Los hijos se van de campamento, por decir algo.
el papá ya está pensando que el hijo se le va a ahogar en el río, se lo va a comer un animal en la montaña. Claro que eso a quien no le va a generar angustia, ¿sí? Entonces esa es y no lo puede vencer. O sea, se le presenta esa angustia, por eso digo es episódica, dependiendo de lo que la persona esté viviendo. Existe la neurosis obsesiva. Esta se caracteriza porque la persona tiene pensamientos repetitivos, negativos o catastróficos. Y es una rueda. Eso da vueltas y vueltas y vueltas. La persona, hay veces que reportan así de que quisiera quitarme la cabeza y ponerla en otro lado para ya no pensar, porque los pensamientos son repetitivos. Aquí es muy bueno el tratamiento psiquiátrico porque hay medicamentos que rompen ese círculo y la persona vuelve a recuperar su sanidad de pensamiento. Pero esa es la obsesiva, y genera también mucha depresión y mucho sentimiento de culpa. Una vez que pasa, la persona se queda devastada, se queda muy, muy cansada porque la mente estuvo a 1000. La hipocondríaca. Esa es una neurosis que vamos a ver que la persona está excesivamente preocupada por su cuerpo, por su salud, y constantemente está reportando sensaciones de enfermedad y las siente, como tal las siente. Y si sabe que alguien está enfermo de tal cosa, la persona toma la enfermedad y se la pone. Esa es la neurosis hipocondríaca. La otra es la depresiva, que ahorita, bueno, en el video anterior ya vimos lo que es la depresión, y en esta neurosis depresiva la persona va a ser altamente autocrítica, va a sentir que nunca es suficiente lo que hace, que siempre está por debajo, no tiene una confianza en sí misma y reporta molestias físicas fuertes. Esa es en la neurosis depresiva. Y en la despersonalización, que ya podríamos decir que está en el border, en donde a lo mejor de la neurosis va a brincar a la psicosis, que ya es enfermedad mental. En esta neurosis de despersonalización, el enfermo va a empezar a tener sentimientos de irrealidad, que él no es el mismo, que hay partes de su cuerpo que no le pertenecen. Que se pueden presentar también episodios de pánico en esta neurosis. Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas de un neurótico? Sus principales síntomas van a ser una gran sensación de tristeza, porque como dije, no es un enfermo mental, se da cuenta de lo que le está pasando y le genera muchísima tristeza ver que no es como los demás. Entonces va a tener tristeza, apatía y falta de interés por realizar actividades nuevas. Va a ser repetitivo en su vida, le cuesta mucho trabajo romper los patrones. Problemas para relacionarse, son personas que no tienen amigos o tienen un amigo nada más porque no saben relacionarse. ¿Por qué? Porque son intolerantes hacia los demás, ¿sí? Hacia la familia no, porque la familia está obligada a estar ahí, pero hacia gente que no sea de la familia hay intolerancia. Alta sensibilidad y susceptibilidad, son personas a las que hay que tocar así con pinzas porque fácilmente pueden sentirse atacados. Se muestra muy irritable y muy agresivo, pero también muestra mucha frustración. ¿Por qué? Porque como no ha desarrollado esa capacidad para poder enfrentar la vida como ve que los demás lo hacen, pues la persona se siente muy frustrada y con emociones muy confusas. Entonces, esto básicamente es lo que viene siendo una neurosis. Es un trastorno de carácter. Si hay alguien a tu alrededor que cheque, que le pongamos palomita a todo lo que dije, pues de una manera muy respetuosa hay que hablar con la persona y decirle, ¿sabes qué? Pues mira, vamos a ver este video, checa. ¿Por qué? Porque afortunadamente sí hay medicamento, digo, no para curarla, pero sí para bajar los síntomas, y también hay grupos de autoapoyo, ¿no? Para eso están Neuróticos Anónimos y ayudan muchísimo, muchísimo ayudan al neurótico. Bueno, pues yo espero que te sirva también este video y que me des like, le piques a la campanita, lo compartas, te suscribas y pues nos vemos en el siguiente video. Que tengas un excelente día. Gracias.